Hoy día vamos a ver otro tipo de captación de agua que tiene que ver con captar agua de un río, pero casi de una forma subterránea, ¿ya? Haciendo excavación en el río y colocando tuberías perforadas. El nombre más común que se le da es galería filtrante, pero la galería filtrante tiene que ver más con una construcción bastante grande para captar agua también en buena cantidad, ¿no? Para proyectos grandes, ya por ejemplo para riegos, ¿no? Pero es muy similar a la del agua potable. En la norma boliviana de agua potable, la que ustedes tienen, están leyendo, o tendrían que estar leyendo, todo, para todas las clases tienen que tener, ¿no? Ir leyendo unas 10 o 20 páginas. Entonces ahí no lo encara como una galería filtrante misma, sino como una tubería filtrante. ¿Ya por qué? Porque los caudales que se captan para agua potable son pequeños comparados con los caudales que son para otros usos, ¿ya? Entonces, la norma boliviana tiene un método simplificado para poder calcular una tubería filtrante, una tubería como se ve aquí, una tubería perforada. Tubería perforada, la que va a estar introducida por debajo, ¿ya? Obviamente para agua potable el agua tiene que ser súper limpia, ¿no? Si no es limpia, o sea, en este caso está turbia, ¿no? Si no es limpia, iría a una planta de tratamiento para quitarle la turbidez primero y después ya cuando esté clarita recién iría a las casas, ¿no? Pero lo que quiero mostrar aquí es que se capta por tuberías perforadas, ¿ya? De ahí el nombre tubería filtrante, de ahí el nombre que le pone la norma boliviana, tubería filtrante. Y este tipo de obras tiene que estar emplazadas en un lecho filtrante, ¿ya? En lechos filtrantes, o sea, el material sí o sí tiene que ser filtrante, ¿no? Hay ríos en los que se tiene demasiado fino, muchísima arena mezclada con limos, mezclada con arcillas. Entonces, ese material no es filtrante, ¿no? Filtrante tiene que ser gravas, piedras, gravillas, muy poca arena, ¿no? Muy poca arena. Si es que hay arena, que sea muy poca, lo que más hay que sean gravas. Es por eso que este tipo de obritas están limitadas para ríos o cauces o zonas. También fuera del río, ¿ya? Fuera del río hay zonas donde está lleno de piedras y grava, donde la permeabilidad tiene que ser muy elevada. Más o menos, ¿cuánto? Superior a 10 a la menos 1 centímetros por segundo, ¿ya? Con una media también todavía da, ¿ya? 10 a la menos 1 a 10 a la menos 3. Ya para baja, muy baja o prácticamente impermeable no daría, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades, si se puede sacar varias muestras del tipo de suelo a diferentes profundidades, ¿no? A 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, y tener ese valor de la permeabilidad. No siempre eso es posible, al menos para proyectos de agua potable, donde los costos del proyecto, de diseño y de construcción son bajos. Entonces lo que se hace es excavar antes de colocar el tubo, excavar en la zona, excavar y con una bomba, ¿ya? Una bombita puedes colocar allí y bombear, ¿no? Bombear más o menos el caudal que tú quieras bombear, el caudal que necesites, por decir son 10 litros, ya una bombita pequeña, ¿no? De unos 10 litros aproximadamente, o más, mejor, ¿no? Un poquito más. Y a ver qué pasa todo el día, vas bombeando, a ver si se seca o no se seca el lugar. Si no se seca, quiere decir que hay recarga subterránea, ¿no? Y si hay agua superficial, seguro que no se va a secar, ¿no? Si le sacas poquita agüita. Entonces, cuando hay superficial,
Sin problema va a cumplir para una tubería filtrante, ¿no? Porque tú lo vas a sacar aquí 5 litros, 10 litros, 20 litros, 50, y si el río tiene más, no le afectas en nada, vas a poder ver, ¿no? Pero si es seco, solamente hay seguridad que pase el agua por abajo, entonces ahí haces un bombeo y te aseguras, ¿no? Que durante todo el día no reduzca el caudal, que siga saliendo agua limpia, ¿no? Agua limpia. Ya, el rato que baje este nivel o que el agua se haga turbia al salir, entonces que sí que le estamos sacando más agua de lo que le podemos, de lo que nos puede entregar el cauce, ¿ya? Entonces, en esencia, este es el lecho del río. Se excava, si estás en el lecho del río, excavas y colocas la tubería perforada. 2 veces la altura de su excavación, ¿no ves? Por seguridad, ¿ya? 2 veces la altura de su excavación. Cuando es muy profundo a veces, o no estás seguro de la excavación, lo que se hace es colocar un muro antes, un muro después, y ahí en el medio las tuberías. ¿Cuál es el inconveniente de los muros que tienen un costo, no ve? Tienen un costo, es un muro que tiene que resistir al empuje del agua y se pueden caer. Aparte, el cauce tenía que ser muy angostito para colocar estos muros, ¿ya? Porque si colocas en cauces grandes como estos que estamos viendo, no, el muro te va a salir unos cuantos millones, ¿no? Porque no solo es lo largo, también es a lo profundidad, ¿no? A lo profundo tiene que estar igual hasta pillar rocas, sino 2 veces la fundación, 2 veces altura de excavación más abajo. Y como la presión del agua aumenta con la profundidad, entonces abajo el muro tiene que ser más ancho y arriba más angosto, más o menos como el perfil Krieger, ¿no? Más o menos así. ¿Ya? Entonces, en el dibujo se ve bien los muritos, pero en cauces pequeños, angostos sí se puede colocar, ¿no? Pero ya que sean anchos las quebradas, es más complicado. Entonces, no siempre el murito va, si es cauce pequeño, sí. Los muritos, ¿qué van a hacer? Van a evitar que el agua golpee con fuerza, entonces ya no va a haber socavación como la calculada, sin muro. Ya la socavación va a ser menos, entonces puedes colocarle esto a menos altura de la socavación, ¿no? A menos profundidad de la socavación. ¿Ya? Recomiendan siempre, si vas a colocar los muros estos, el tubo tiene que estar siempre a más de 1 metro abajo, ¿no? Más de 1 metro. Ya, yo lo colocaría 2 metros por abajo. Y cuando no hay muro, 2 veces altura de su excavación y ahí, ¿no? Ahí te aseguras que no se lo va a llevar, ¿ya? El murito de abajo se lo coloca para evitar que el material, la grava que uno siempre le coloca aquí, uno trata de mejorar alrededor del tubo o de canal, de lo que hagas, trata de colocarle una gravita seleccionada, ¿no? Piedra primero, piedrita, una grava grande, después una gravilla alrededor para que sea más permeable todavía. Lo mismo se hace en las tuberías. ¿Ya? Entonces, esto evita que se lo lleve. ¿Ya? Siempre que se puede el muro. Si no se puede, igual sin muro no hay problema también. Los tubos que están enterrados pueden estar como está aquí. Puede ser un solo tubo, por ahí te alcanza para el caudal. Puede ser dos, puede ser tres o más, dependiendo cuánto caudal quieras captar. Más a mayor caudal, mayor longitud. Pero si no se puede meter mayor longitud, entonces mayor diámetro de tubería, ¿no? Con mayor perforaciones. ¿Ya? Pueden estar así transversales, pueden estar longitudinales. O sea, también pueden estar en este sentido, ¿no? También se aconseja más transversales porque las líneas de agua que están viniendo en el dibujo de arriba hacia abajo, no siempre pasan uniformemente por todo el ancho. ¿Ya? A veces las líneas de agua están más por este lado. A veces la línea de agua está más por este otro lado, más por aquí. Entonces, con una transversal siempre vas a pillarle al hilito de agua, ¿no? Y si colocas un solo tubo así longitudinal y por ahí el flujo de agua viene por acá y ni siquiera tu tubo lo puede captar, ¿no? O no capta en gran cantidad, sino muy poquito, ¿ya? También se aconseja colocarlo inclinado también, ¿no? Ahí inclinado también.
Entonces hay varias formas de poder emplazar la tubería. Ya puede ser una, dos, tres, con las que necesites. La separación entre tubos, como este es un método simplificado, la separación entre tubos, según la norma boliviana, cuando son caudales pequeños, 1.5 metros de separación, ¿ya? Dos colocales, dos por seguridad, 2 metros de separación entre tubo y tubo. ¿Listo? Aquí tenemos camaritas, ¿ya? Entonces, el agua, si bien el tubo va a estar enterrado a una cierta profundidad, con perforaciones por donde el agua entra, siempre van a entrar partículas de arena. Entran partículas de arena, entonces, lo que se quiere es que entren a estas cámaras, ¿ya? Y en estas cámaras, que están fuera del cauce, hacer una especie de sobrecámara para que se deposite ahí, o sea, aquí tendrías que hacer algo así, ¿no? Que no está dibujado aquí. Este es el tubo que entra, el perforado con agua. Aquí está la cámara que está fuera del cauce. Este otro tubito que está aquí va a ser el tubo ya, estos, los tubitos que conectan de cámara a cámara, o la que ya va saliendo, ¿no? La que va ya saliendo a la cámara de llaves, después a la aducción y al tanque. Al desarenador también podría ser si ves que en época de lluvia se entra más arena, entonces primero un desarenador. Generalmente como es enterrado, poca arena tenía que entrar, ¿no? Porque, pero si ves que entra en buena cantidad, desarenador. Si no, simplemente aquí sí, hacerle un sobrefondo ya, sobrefondo, cosa que el agua entre. Primero tiene que rebalsar aquí y recién salir por el tubo de salida, por este circulito que es este tubo de salida, ¿no? Entonces, y aquí ya se puede hacer la limpieza cada cierto tiempo, sacar la arena. Cosa que por rebalse siempre entra al tubito de salida, ¿no? Estos tubos. Entonces, de esa forma se evita igual que la arena vaya a ingresar, ¿ya? Entonces, tubería filtrante es como le denomina la norma boliviana y es el método que vamos a ver. Ya para caudales más grandes, y donde la permeabilidad sea más dudoso, donde no haya mucha agua, ¿no? Donde no haya mucha agua, entonces tú tienes que ya encarar con un proyecto de galería filtrante, ¿ya? La galería filtrante puede ser igual un tubo, puede ser hormigón, ya puede ser cualquier otro material, pero ya hay que tener mucho más cuidado en la permeabilidad, ya en las profundidades, hay que hacer muchos más ensayos para estar más seguro. Ya muchos más ensayos, mucha más inversión, más excavaciones en el río, más bombeos, pruebas y todo eso. Ya, entonces el método que vamos a ver, el que nos recomienda la norma boliviana, es tubería filtrante para caudales pequeños. ¿Ya? Es un método simplificado donde uno tienes que asegurarte que haya agua suficiente, ya, agua suficiente antes de encarar ese proyecto. Tienes que estar seguro con bombeos o con aforos, ¿no? Si es superficial con aforos, si es con bombeo, si es subterráneo con bombeos. El agua tampoco tiene que estar muy profundo, ¿ya? No muy profundo. Porque es difícil que va, ¿no? Hasta 5 metros máximo. Y lo otro que tiene que tener una elevada permeabilidad. Bajo esas condiciones el método se aplica, ¿ya? El método simplificado se aplica. Hora de captación, tubería filtrante. Entonces, el archivito que estamos viendo es el número 5 que dice tubería filtrante según la norma boliviana 689. Dice entonces, estas obras deben ser proyectadas de manera de interceptar el flujo natural de agua subsuperficial. También el superficial, ¿no? El superficial, si es material filtrante, entra y se convierte en subsuperficial para que ingrese por gravedad al interior de la estructura, en este caso la tubería filtrante, ¿ya? Conducida hacia una cámara recolectora en una de las márgenes del río. Lo otro importante aquí es que, no sé si puse una grafiquita, no puse una grafiquita, no puse la gráfica, pero aquí la podemos explicar igual, ¿ya? La tubería puede estar por debajo del río, la tubería también puede estar fuera del cauce del río, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí en esta fotito tenemos, aquí la podemos explicar, ¿no?
Por ejemplo, aquí atrás está medio verdecito, ¿no? Parecería que está fuera del río. Por ahí, en ahí el material es también de río, ¿no? A veces siglos atrás o miles de años de atrás, por ahí pasaba el río, ¿no? Puede ser. Y la misma gente te dice, aquí cavando 1 metro y hay agua, te dice, ¿no? Entonces quiere decir que por ahí antes, hace miles de años o cientos de años el cauce era por ahí. Entonces por ahí todavía sigue pasando agua subsuperficial. Entonces tal vez convenga hacer colocar las tuberías fuera del cauce, ¿ya? Y clarito van a ser las zonas esas que están fuera del cauce, donde se puede colocar tubería perforada y captar agua. En época de lluvia son tipo pantanos, ¿ya? Tipo pantanos donde el agua de por sí se fluye con muy poca velocidad, ¿no? Y se junta ahí. Y en época de lluvia, en época seca, esa agua disminuye y parece así seco, ¿no? Pero por debajo hay cantidad de agua. Entonces también esa opción es muy buena, trabajar fuera del cauce del río, donde ya no importaría mucho la socavación. ¿Ve? También se hace muchísimo eso. La gente del lugar es la que puede dar mayores datos, ¿no? Entonces también aplica el mismo método. Lo importante es que haya permeabilidad, ¿no? Permeabilidad. Estas tuberías deben ser empleadas en filtros de toma o para captar aguas directamente del curso superficial. Ya importante es que haya hartísima agua para emplazar estas tuberías. La superficie efectiva de los orificios o ranuras de la tubería filtro deben permitir el paso de 2 veces, esto es importante, de 2 veces el caudal de diseño. Entonces siempre nos damos un margen de seguridad, ¿no? Nuestro caudal de diseño es el caudal máximo diario. En este caso, para un ejemplo, que sea los 20 litros. Colocamos 20 litros ahí. Entonces, nosotros vamos a diseñar una tubería que capte 40 litros. ¿Ya? El doble de ese. Y en esta formulita que está aquí abajo, ahí está 2 veces. 2 veces el caudal. ¿Ya? ¿Por qué el doble? Porque son estructuras que están en el lecho, ¿no? En el lecho del río. Y de alguna manera el material que los cubre, el material que los rodea, puede cambiar su permeabilidad, de ser una permeabilidad alta, en algún momento tal vez baje de calidad, ¿no? Y se vuelva media. Entonces, la cantidad de agua que estamos suponiendo que es 2 veces el caudal porque es permeabilidad alta, se va a volver menos de ese valor, ¿no? Y puede que lleguemos, en vez queriendo captar el doble, tal vez estemos captando solamente el caudal que necesitemos, ¿ya? Y si el caudal ya funcionando, construido, baja por debajo de los 20, habrá que hacer limpieza, ¿no? Excavar de vuelta, limpiar el tubo, de sacar las piedritas que estén obstruidas en las perforaciones, la lama que puede haber y volver a colocar la tubería limpiecita, otro filtro alrededor limpiecito, ¿no? Gravilla alrededor que mejoren la permeabilidad. Entonces el doble, ¿ya? Entonces, bajo esas condiciones, esas consideraciones, el diseño es muy simple, ¿ya? Es muy simple. Lo que hacemos es con esta formulita que dice longitud igual a 2 veces el caudal, el área efectiva que deja pasar el agua, AF, el área total de orificios, el área total de los orificios, el área total abierta si quieres, por la velocidad. Entonces, de aquí un poquito te tienes que acordar de la boca toma, de la rejilla de fondo o de la rejilla lateral, boca toma lateral. También había un área efectiva, ¿no? El área hidráulica es la que deja pasar el agua. También había una velocidad de ingreso. Ya que el criterio es lo mismo. Entonces, es una única formulita y tienes dos incógnitas aquí. Tienes la longitud y tienes el área efectiva. El caudal, ya sabes, el de diseño. La velocidad con la que va a ingresar por los orificios. Ya la velocidad con la que ingresa por los orificios. De acuerdo a investigaciones, está entre 0,10 a 0,15. 0,10 a 0,15. Entonces, ¿cuál de las dos tomamos para estar del lado de la seguridad? Ya habíamos dicho, ¿no?
Tomamos la menor. ¿Alguien se acuerda por qué deberíamos tomar la menor? Es pregunta de examen igual, ¿no? De la parte teórica. ¿Por qué se recomienda tomar la velocidad menor? Tarea, ¿no? Tarea para la próxima clase. ¿Por qué se recomienda tomar la velocidad menor? ¿Ya? Después tú puedes tomar entre ese rango. ¿Ya? Pero ¿por qué es más recomendable la velocidad menor, no? Entonces verifiquen, es el mismo concepto de la bocatoma lateral o la bocatoma de fondo, ¿ya? Después que coloque 0.15, 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.12, está bien, ¿ya? Del ese rango, el más preferible para estar del lado de la seguridad, 0.10. Bien, entonces hemos dicho que tenemos una sola ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Va a ser difícil que nos demos el AF, el área. Para darnos el área, tendríamos que decir, nos vamos a dar unos 500 orificios de 5 milímetros de diámetro. Y a ver, probaré qué longitud me sale, ¿no? A ver si esa longitud la puedo colocar en el río. Pues está más complicado. Lo más fácil está darse la longitud, darse la longitud y calcular el AF. ¿Ya? Entonces, todos los métodos de diseño son probando. Ya varias alternativas. Entonces, lo que hacemos es darnos una longitud. Ya te das pruebas con una longitud, pruebas con otra, la que quieras, ¿no? Estas longitudes, ¿de qué dependen? ¿Ya? Dependen de no cortar mucha tubería. Ya las tuberías vienen de 6 metros, entonces yo preferiría colocar tal vez una tubería entera, de 6 colocar aquí, ¿no? Y no colocar de 10, ¿no? Colocar de 12, ¿ya? Pero después de cortar se puede cortar igual la tubería, ¿ya? Nunca somos exactos, siempre vamos a lo constructivo y a lo que nos vende el mercado, ¿no ve? Siempre del lado de la seguridad. Pero pruebas ahí, con cualquier longitud. Si quieres probar igual con 1 metro, con 5 metros, lo que tú quieras, ¿no? Ahora, también de qué depende de este factor, ¿no? Del ancho del cauce del río. Si yo quiero colocar transversales o quiero colocar inclinados, entonces tengo cierto ancho que me limita, ¿no? Tengo cierto ancho que me limita. Si quiero colocar longitudinal, hemos dicho, no me limitaría nada, ¿no? Pero por ahí las líneas de flujo están pasando por otro lado y no justamente por acá. Entonces no se recomienda longitudinal, ¿no ve? Inclinado u horizontal como está en el dibujo. ¿Ya? Entonces te limita eso, ¿no? Te limita, pero puedes colocar no una tubería, ¿no? Como en este caso pueden ser 3 o pueden ser 2 o pueden ser 4. ¿No ve? Entonces tienes ahí para jugar, o sea que no hay una longitud única de respuesta. Ya va a haber varias longitudes que van a ser correctas, ¿ya? Otras con una sola tubería pues, captarán todo, ¿no? Otros con 2 tuberías, otros con 3, otros con 4, ¿ya? Y el diámetro también, el diámetro de la tubería tampoco va a ser único, ¿ya? Va a haber diferentes diámetros que van a ser la respuesta correcta, ¿ya? Lo importante es que cumpla, ¿no? Que cumpla las condiciones, ¿no? Entonces, si por decir le colocas una longitud pequeña, para el mismo caudal, obviamente que el diámetro que vas a necesitar va a ser más grande. Y si decides colocar una longitud de mayor dimensión, la tubería va a requerir un diámetro más pequeño, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿ya? Y pruebas al final, ¿no? Pruebas con todos y a ver qué te sale, ¿ya? En este caso tenemos, vamos a probar con 12 metros, a ver qué nos sale, ¿ya? 12 metros. Ahí lo pintas, 12 metros, a ver qué te sale. 12 metros.
Entonces aquí yo coloco 12 metros, así voy cambiando aquí, 12 metros coloco. Y aquí copio a cuánto es el área efectiva que le corresponde a 12 metros. Yo coloco el 12,033. O sea, ya se entiende que estos valores de AF son producto de esta formulita, ¿no? Longitud va aquí, AF va aquí, y resolviendo esa ecuación, me salen los valores de AF. Ahí están las fórmulas para que ustedes puedan revisar, ¿no? ¿Ya? Y al final no me gusta esto, lo cambio, ¿no? Entonces digo, no voy a hacer con 12, voy a hacer con 36. Entonces aquí colocará 36, ¿no? Y también tengo que cambiar su área, ¿ya? Entonces así funciona. En este caso lo hagamos de 12. Esto lo pinto yo, solamente debería estar así, ¿no? Así debería estar. Y lo pinto el que elijo. Si elijo el de 6, lo voy a pintar el de 6, ¿no? 6. No, en este caso voy a elegir el de 18, digo, el de 18. En este caso voy a elegir el de 12, entonces, el de 12 estoy eligiendo. Entonces aquí coloco 12 y aquí voy a jalar 0,33. Bien, eso vamos a probar. Entonces ya sé que si voy a colocar una tubería de 12 metros, esta tiene que ser el área efectiva, ¿no? Esa 0,033 metro cuadrado por cada metro de tubería, ¿ya? Por cada metro de tubería es lo que te saca la formulita, ¿ya? Metros cuadrados por metro. Este es el área total. No sabemos cuántos orificios podrán ser estos. Pueden ser 100, 200, 300. Aquí tenemos el total del área. Después ya lo vamos a repartir en cuántos orificios. ¿Ya? Cuando son tuberías PVC, que son las más baratas, ¿no? Tuberías PVC, que son las que más se usan porque son más económicos, más fáciles de conseguir, ¿no? Más económico y más fácil de conseguir. Entonces, ¿qué más, no? Utilizamos esas. Hay que hacer esta comprobación, ¿ya? Esta comprobación. Dice que el área total de orificios que va a estar ubicado en esta cara, ¿no? Como está aquí, en esta cara. No puedes colocar muchos orificios como es PVC y va a estar enterrada, aplastada por este material de río. Se puede romper, ¿no? Se puede romper, entonces. Le han puesto un límite bien estricto, ¿ya? Que para mí es demasiado, ¿no? Para mí, a mi entender es demasiado, pero nunca he visto que se ha roto la tubería. Pero le ponen que sea menor o igual al 2% de toda esta área perimetral, ya de toda la cara de la pared. Menor al 2%, o sea, es muy pocos orificios, ¿no? Muy pocos orificios. Se refiere a estas perforaciones, ¿no? Que tienen que ser sumadas el área de los orificios, tiene que ser menor o igual al 2% del área total de las paredes de la tubería, ¿ya? En la PVC. Últimamente hay PVCs de mayor resistencia, entonces tal vez ese criterio podría cambiar, ¿no? Pudiera cambiar, pero no hay todavía investigaciones. Pudiera cambiar que sea al 5% de repente, ¿no? Así puedes colocarle más orificios en una tubería. Pero manteniendo eso lo que nos dice la norma, y muchos textos todavía mantenemos, entonces, el área total de orificios que ya conozco, lo igualo directamente al 2% del área perimetral de la tubería, ¿ya? Y como conozco el área total de orificios, conozco que tiene que ser 2% del área perimetral, despejo el área perimetral, ¿no? Entonces el área perimetral que necesito de esta área es de 1,667 metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado, ya despejando de esa ecuación. Como ya conozco ahora el área perimetral, entonces ya puedo aplicar la fórmula, ¿no? Del área perimetral, pi por diámetro, que vendría a ser este perímetro, por la longitud, por esta longitud, ¿ya? O puedes aplicar la otra fórmula que dice 2 pi r, 2 pi por r, aquí sería r el radio, ¿no? Y sabemos que 2 veces el radio es el diámetro, entonces es la misma ecuación que está aquí.
lo llama como área lateral, ¿no? Yo lo llamo área perimetral. Otra es la área de la circunferencia. Esa no interesa para nada, ¿ya? Esta área de la circunferencia no interesa para nada. El área que estamos hablando es la lateral o de la pared, o el área perimetral, si quieres. ¿Ya? Esa es la área que estamos hablando aquí, 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 aquí. Entonces, como ya sé que es una longitud de 1 metro, tengo el área, tengo el pie, entonces tengo el diámetro mínimo que yo podría colocarle a esa galería. ¿Ya? El diámetro mínimo que podría colocarle a esa galería. Voy a tener que colocarlo un poquito más siempre, pero este es el mínimo. Menos de eso no podría ser. ¿Ya? Entonces, despejando de esa ecuación, te sale 0,5, aquí en pulgadas más. Ya tú verás si trabajas en pulgadas, en milímetros. Lo adaptas esto. Entonces, tengo 20.9 pulgadas. Entonces, lo redondeo, ¿no? A uno comercial voy a una tablita de una tienda o fábrica de tuberías y me fijo, ¿no? De cuáles tiene por encima de 20, 22, 24, 30 tal vez, ¿ya? Y lo mayor a los 22 lo coloco ahí. Y ya está, ya tengo un diámetro. Ahora, si ese diámetro me parece es excesivamente pequeñito, vuelvo atrás, ¿no? Vuelvo atrás y ya le doy menos longitud. Y si ese diámetro me sale exagerado, muy grande, vuelvo aquí y le doy más longitud, ¿no? Más longitud. Y así voy jugando, ¿no? Voy jugando, voy haciendo diferentes cálculos. Bien, ahí hasta ahí ya tienes el diámetro, tienes la longitud, tienes el área total de los orificios. ¿Ya? Ahora tienes que colocarle cuántos orificios van a ser. Y para colocarle cuántos orificios van a ser, tienes que definir qué diámetro van a tener los orificios. Y en la norma boliviana te da esa recomendación. Dice, el diámetro de los orificios tiene que ser entre 1 y 5 milímetros. Imagínate, son bien pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos. ¿Ya? Estos van a funcionar bien siempre que la permeabilidad sea alta, ya, sea muy buena. Lo que he podido ver, digamos yo, es que cuando colocas muy pequeñitos, por ejemplo de 1, 2 milímetros, 3, rápidamente se taponean, ¿ya? Rápidamente se taponean. En Bolivia las crecidas son muy turbulentas, vienen con mucha velocidad porque son ríos de montaña, ¿no? Tienen mucha fuerza. Y logran penetrar algunas arenas por la presión hidrostática, logran ingresar hasta la tubería, ¿ya? Hasta la tubería. No muchas, pero sí algunas, pero basta que en un año unas 10 o 20 ingresen y por ahí si el diámetro de la arenita es de 2 milímetros, lo logra tapar, ¿no? Lo logra taponear los orificios. Y así se va obstruyendo, ¿no? Una tras otra y rápidamente pierden su capacidad de captar. Entonces, por eso es más recomendable colocar 5 milímetros, ¿ya? Pero ahí tienes tú el rango, entre 1 y 5, te dice. Yo, por lo que pude ver, 5 milímetros está bien. E incluso cuando son de riego, para riego, como los caudales son más grandes, ¿ya? Se coloca más, ¿no? De 1 centímetro, de media pulgada, ¿no? Las barbacanas que llaman. Los orificios son barbacanas, tienen más o menos ese tamaño. Lo otro, si le colocas más pequeños los orificios, vas a necesitar, si colocas de menor diámetro los orificios, vas a tener que perforar más orificios, ¿no? Más orificios. Y es más costoso y aparte puede que necesites más longitud de tubería o más diámetro. Te va a pedir eso. Pero si haces de 5 milímetros son menos orificios. ¿Ya? Menos orificios. Y vamos a ver en el cálculo, a ver cómo nos sale con estos pequeños diámetros. Entonces ya tenemos el diámetro. Entonces, dice que puede ser de 1, de 2, de 3, de 4. Y tú pruebas aquí, ¿no? Pruebas con todos. Aquí yo generalmente pruebo con 2 nomás. Ya con 2 milímetros voy a ver. ¿Qué pasa si coloco de 3 milímetros? ¿Qué pasa si coloco de 5? ¿Cuántos orificios será que necesito? Entonces tengo el área total.
de orificio. Aquí está calculado el área total de orificios que me salió de esta formulita, ¿no? Con el caudal total que quiero calcular. Aquí está. Esa área no va a cambiar. El área total de orificio, no importa de qué diámetro colocas, siempre es la misma. El diámetro del orificio lo saco área de un solo orificio. Área de un solo orificio. Entonces ya tengo el área total, tengo el área de un solo orificio. Divido área total entre el área del orificio, me da el número de orificios, por simple lógica. Entonces aquí me sale 4.716 orificios. Y con el otro me sale 1.698 orificios. Para poder hacer la construcción manual de estos orificios, por metro tienes que colocar esto, ¿no? En cada metro. En cada metro. ¿Cuál eligen? El de 5, Inge. De 5, ¿no ve? Porque hacer 4.000 es mucho, incluso hacer 1.000 es muchísimo todavía, ¿no? Es mucho, ¿ya? Cualquiera de los que pruebes ya va a cumplir con que el área de total de los orificios, ¿no? Es menor o igual al 2% del área perimetral del tubo, ¿ya? Porque todos estos, esta área AF y el diámetro de la tubería con la que estamos trabajando, ya salió de esa condición, ¿no? Esa condición, ¿ya? Entonces, lo que va a ser diferente va a ser el número de orificios, ¿ya? En muchos casos, estos orificios lo hacen de 1 centímetro y baja, ¿no? Radicalmente. Lo hacen y lo han hecho, ¿ya? Y funciona. Pero lo que nos recomienda la norma, ¿no? Si la norma es estricta, ¿no? Nos dice máximo 5 milímetros. Nosotros trataremos de respetarlo, ¿ya? Trataremos de respetarlo. Y no está de más revisar otras normas, ¿no? Otras normas, otras experiencias. 5 milímetros. Entonces te sale 1.698, ¿ya? Eh, ¿Te parece tal vez que podría ser mucho? Entonces, puedes aumentarle más longitud desde el punto de vista constructivo, ¿no? Le puedes aumentar más longitud, más de la que necesitas tal vez, para que pueda ingresarte menos orificios. Por ahora, ahí lo vamos a mantener lo que dice el cálculo, a ver qué pasa. La otra inconveniente es lo que viene a continuación, ¿ya? Revisas aquí las formulitas, todo es totalmente lógica, y siempre van a cumplir. Tienes 1.698 orificios de 5 milímetros, elijo eso, ¿no? Hay que colocar, elijo el de tanto, si quieres eliges el de 3, ¿no? Otro elegirá el de 2. Yo le coloco el de 5. Ya, ahí está la elección de cada uno, ¿no? Luego Y una tienes, consulta, disculpe. ¿Estamos considerando las perforaciones desde la mitad del cilindro hasta arriba o consideran el cilindro completo para el cálculo solamente? hidráulicamente, por la ley de Pascal, que la presión es en todos los sentidos, entonces puedes hacer orificios alrededor, en los 360 grados, sin ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a explicar, aquí, ¿no? En este grafiquito se entiende más fácil, ¿ya? Entonces, este es el lecho del río. Tú tienes un nivel de agua que siempre tiene que estar por encima del tubo, ¿no ve? Eso es importante. Igual ya tienes que asegurarte que este nivel de agua, si es superficial o si es subsuperficial, siempre tiene que estar por encima del agua, ¿no? Cuando es superficial no hay problema. Sabes que siempre va a estar por encima. Pero cuando es subsuperficial, por eso hacemos las pruebas de bombeo, ¿no? Para ver hasta dónde baja el nivel. El tubo siempre va a estar por debajo del nivel del agua. Entonces, tú tienes ahí la tubería. Dentro de la tubería va a estar a presión atmosférica porque están conectadas con estas cámaras. Y estas cámaras salen hasta la superficie, o sea, salen por afuera del nivel del terreno. Entonces aquí hay aire a presión atmosférica. El tubo también funciona como canal a presión atmosférica, ¿ya? Tiene que funcionar como canal, eso siempre cumple. O sea que va a estar a presión atmosférica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes el nivel de agua, aquí, insertar, quiero colocar, vamos a colocarle el nivel del agua. Ahí, ¿no? Un nivel de agua.
el azulito. Este nivel de agua puede variar, ¿no? Baja en época seca, sube en época de lluvia, incluso por el lecho del río sobrepasa, ¿no? Lo coloquemos ahí donde sea. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado en hidráulica, la presión aumenta con la profundidad. ¿Dónde hay más presión? ¿En la parte superior, en la parte media o en la parte de abajo? ¿Dónde hay más presión hidrostática? Te pregunto. En la parte baja. La parte de abajo, ¿no? En la parte de abajo. ¿Por dónde entraría más agua? ¿Por la parte de abajo o por la parte de arriba? Por la de abajo. Obviamente, obviamente. Obviamente, si todo lo que nos aprendió en hidráulica es correcto, hay más presión por abajo, el agua entra con mayor presión. Se entiende que la presión del agua es positiva y es mayor a la presión atmosférica, o sea, la presión del aire. ¿Ya? O sea que el agua siempre va a buscar un camino donde haya menos presión. Entonces, ¿dónde hay menos presión? Aquí en la tubería, porque está a presión atmosférica. Entonces, el agua por orificio que lo hagas va a ingresar. ¿Ya? Va a ingresar. Entonces, comprobado, yo lo he comprobado, el agua entra por todos los lugares y no hay problema. Pero muchas veces, por desconocimiento y por desconfiar de esa ley de la hidrostática, lo colocan solamente de la mitad para arriba. ¿Ya? De la mitad para arriba, con lo cual le estás disminuyendo capacidad de captación a tu tubería. ¿Ya? Y ese experimento lo puedes hacer sin ningún problema. Lo puedes hacer en un recipiente, en un canal. En un canal, hacerle perforaciones alrededor, rodearlo de grava, tu tubo perforado y sacarlo el tubito afuera. Y sale sin ningún problema, el agua sale. No es como muchos creían que si hago perforación abajo, el agua se me va a salir, ¿no? Pero ¿cómo se va a salir, no? ¿Cómo se va a salir? Para que se salga la presión dentro del tubo, tendría que ser superior a la de afuera, y dentro del tubo no puede haber no puede ser la superior, porque el nivel del agua en el tubito está ahí apenas. Ahí sí está, ¿ya? Ahí sí está el nivel del agua. Entonces, ¿cuánto de presión tiene? Esa alturita de presión, ¿no? Unos cuantos centímetros de presión. ¿Cuánto de presión tiene por fuera del tubo? Metros de presión, ¿no? Entonces, metros de presión contra centímetros de presión, ¿cuál gana? El de metros de presión. Entonces, el agua ingresa. ¿Ya? El agua ingresa. Funcionando el tubo siempre como canal. Bien, el siguiente paso es definir la disposición de los tubos. Y todas las bibliografías dicen al 3 bolillo, dice, ¿no? Así. Vas colocando los tubos en este sentido. Una separación recomendable cada 5 centímetros, pero va a depender de la resistencia de la tubería, ¿ya? Hay tubos más gruesos, más resistentes, hay otro menos. Entonces, esto puede ser menos de 5 centímetros. Y es un valor, al no tener el dato de cuánto resiste la tubería, 5 centímetros. Entonces, 5, 5, 5. A lo así, 3 centímetros. ¿Ya? 3 centímetros. Entre esta fila y esta otra fila, 3 centímetros. Puede ser menos igual, dependiendo de la resistencia de la tubería. Al no tener el dato de resistencia de la tubería, 3 centímetros. Y lo haces uno sí, uno no, ¿no ve? Aquí. Este va cruzado, ¿no? O sea, intercalado, como llamamos, para que no haya una línea que debilite el tubo, ¿ya? Entonces, este orificio no se alinea con esto. Él se va a alinear con el siguiente que va a estar acá. Este tubo no se alinea con ninguno. Se alinea con el siguiente que va a estar aquí atrás, ¿no? O sea, uno sí, uno formando triangulitos más o menos. ¿Ya? Como está ahí en la figurita. De esa manera, incluso se está ayudando a que no haya líneas de falla en el tubo. ¿Ya? Ahora, eso hemos dicho que es para tuberías PVC. Hay las que ya venden perforadas, ¿no? Estas. Son muy usadas para pozos, pero también se pueden usar para tuberías filtrantes. Estas ya son metálicas, ¿ya? Sí o sí tienen que ser inoxidables. Ese es el problema, que en el mercado te venden por inoxidable, pero un año no se oxidan, después se oxidan, ¿no? Y ya no sirve. Tiene que ser
inoxidable y son carísimas las que son realmente de ese material. Como son fierro, resisten más y la separación, fíjate, es ya de acuerdo a la resistencia de la aleación de tubería que coloque, ¿no? Del material. Entonces, con estos tubos de acero inoxidable, la separación es de acuerdo a lo que el fabricante ha podido hacer en su laboratorio, ¿no? En sus experimentos. Entonces, con esto tienes más área hidráulica todavía. Más área hidráulica. En estas ya no importa esta de AF, ¿no? Perdón, ya no importa esta del 2%. ¿No? Aquí directamente tú tienes AF, área efectiva, y el que vende te dice, en 1 metro tengo tanta de área efectiva. Entonces tú vas por un diámetro, el de 4 milímetros, del 4 pulgadas, a ver cuánto tiene en 1 metro de área efectiva y comparas. El de 6 pulgadas, cuánto tiene de área efectiva y comparas, ¿no? El de 2 pulgadas, cuánto tiene de área efectiva y comparas. Y siempre tomas uno un poquito mayor a lo que tú calculas, ¿no? También es una opción, pero el tema es que son carísimos estos ya. Hay truchas, ¿no? Como siempre hay las truchas, las coreanas, las chinas, 1 año te duran y después se oxidan. ¿Ya? Al ser carísimas y no hay en el mercado, ¿no? Tienes que hacer un pedido. Últimamente por el tema de los pozos sí hay con mayor facilidad, pero antes no había. Y siempre se optaba por PVC o las de hormigón, ¿no? Las de hormigón. Ya, pero ahí tienes las dos opciones, ¿ya? Si utilizas esta de fábrica, la fábrica te dice cuánto es el área efectiva que tiene en 1 metro y te da un catálogo, ¿no? Por diámetros. Y tú comparas con el que tienes y eliges. Ya está, te evitas de hacer todo este otro cálculo y este otro cálculo. Bien, si seguimos que es un PVC, estamos haciendo un proyectito así, pequeñito nomás, ¿no? Para poco caudal. Entonces, le das los espaciamientos, ¿no? En horizontal, 5 centímetros, la recomendación, pero puede ser menos, ¿ya? Puede ser menos, de acuerdo a la resistencia de la tubería. Espaciamiento vertical, 3 centímetros, pueden ser menos también. ¿Ya? Y calculas, ¿no? Aquí tienes 1 metro, y aquí el perímetro, este que da la vuelta, ahí tú defines, voy a trabajar en todo el perímetro o solo la mitad. Entonces aquí calculas, ¿no? Puede ser todo, puede ser la mitad, puede ser 2 tercios igual, ¿no? Puede ser 2 tercios nomás. Ahí, ¿ya? Depende si confías o no confías en la hidráulica. Ahí está. Entonces aquí defines eso. Para el ejercicio lo estoy haciendo con todo, ¿ya? Ahí te digo la fórmula, con todo. Entonces las longitudes las divido entre los espaciamientos, me da el número de filas, el número de columnas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos orificios por fila? ¿Cuántas filas por columna? ¿Cuántos orificios por columna? Ahí lo redondeo, 58, puedo colocarle 59 si quiero, ¿no? 59, aquí 20 nomás, multiplico. Entonces está jalando de aquí, está jalando de aquí, está cruzadito, no importa. Y multiplica, me da 1180 orificios. ¿Yo cuánto necesito? Este que necesito sale de aquí del cálculo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre? Aumentar el diámetro. Aumentar el diámetro, ¿no? Lo otro, si no sería factible aumentar el diámetro, entonces sería reducir el espaciamiento, pero para esto tengo que asegurarme que la tubería vaya a resistir, ¿no? Tendría que asegurarme, hacer un análisis de resistencia de la tubería, que nunca lo he hecho, así que no puedo indicarles cómo habría que hacerlo. Podría colocarle 4, ¿no? 4 y aquí me sale 25, por decirlo, me salió 25 y ya va aumentando, ¿no? Ya. Pero lo voy a dar en 5 nomás, porque es lo que me recomiendan, ¿no? Cuando no tengo ese análisis. En este caso lo hacen, fíjate, más seguidito, ¿no? Porque ellos hacen ese análisis de resistencia, hacen las pruebas. Entonces, como dice su compañero, es lo mejor. Aumento el diámetro. Este es lo mínimo que me dan.
Lo mínimo, lo mínimo. Ahora yo puedo colocarle más, lo voy a colocar una de 24, 26, 26 le colocaré, aumente un poco. Aumenta todo esto, siempre cumple, aumenta todo cambia todo lo que tiene que cambiar automático. Y voy aquí directamente. He aumentado el perímetro. El perímetro me ha aumentado. Entonces aquí me sale 69, entonces aquí pues, ya le coloco 69 redondeando, 20 nomás. Y tengo aquí 1380. Y me sigue faltando un poquito, entonces voy aquí, le colocaré un 30 directamente. $79, 80 aquí, ¿no? 80. 1698 dice aquí. Me sigue faltando un poquitito, ¿no? Ahí tal vez cuando me falte un poquitito aquí puede ser, ¿no? Lo puedo colocar a 4.5, ¿no? 4.5, ¿ya? Ya, pero no vamos a hacer eso nosotros. Vamos a seguir aumentando de 30, ya tengo 30 pulgadas, 31, ¿no? 32, dependiendo si trabajas en milímetros o en pulgadas, siempre de un catálogo de tubería, ¿ya? Siempre de un catálogo de tubería. 85 me salió aquí, 85, aquí ya me cumple, ¿no? 1700. Ahí está, ese es el diámetro. 32 pulgadas. Equivale más o menos a 80 centímetros. Entonces ahí me pregunto, ¿me quedo con los 80? ¿Será mucho? ¿No? Así a ustedes, a ojo, a lo que ustedes han podido ver en su vida de tuberías. ¿Qué les parece 80 centímetros? ¿Es mucho, poco? ¿O está bien? Mm, Yo creo que mucho, ¿no, Inge? Inge. Mira, si fuera desde el punto de vista, si lo ves desde que a una tubería más grande es más fácil limpiar por dentro, estaría bien, ¿no? Por dentro es más fácil limpiar, 80 centímetros, hace un círculo, tampoco no es mucho, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, yo lo dejaría, ¿no? Yo lo dejaría, pero por algún motivo, por ahí esta tubería es muy caro y y no puedo encontrar en el mercado, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo atrás, decir, no, en 12 metritos es muy poco, pues le voy a colocar 24 metros, ¿no? 24 metros yo voy a trabajar, o 18, o 36, ¿no? Y ya tú decides, haces otra prueba. Esto ya te haces otra copia, ¿no? Archivo, copiar, pegar, otra copiecita, copia 2, te haces alternativa 2. Y aquí ya, de vuelta, ¿no? Todo lo mismo. Seleccionas, voy a hacer con 24. Digo, no, y ahí elijo con 24. Aquí vas a colocar 24 y de 24 su área es más pequeña, si te fijas. Como el área es más pequeña, entonces el diámetro que te va a pedir va a ser menos, ¿no? Aquí te pide de 10, 12 le colocarás y con todos los cálculos estos que hacemos, capaz te llegue a un 18, ¿no? A un 18 por ahí te llega y ya es de 46 centímetros, ¿no? Y así vas probando. Alternativa 1, alternativa 2, 3. Siempre hay una que va a ser más constructivo, más económico, más factible de poder realizar. ¿Ya? Entonces vuelves arriba, pero acepta otra copia para que sea otra alternativa. Ahí está. Ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces, si no es PVC y es este otro tipo de tubería, ya te evitas el cálculo, ¿no? Pero en plata va a ser más costoso. Bien, lo siguiente que tenemos que comprobar, una vez que ya tenemos a esto ahí, es que trabaje como canal, ¿no? Ya por la experiencia sabemos que va a trabajar por canal, porque aparte que hemos hecho el 2%, aparte aquí de lo que hemos calculado, le hemos aumentado. Entonces seguro que funciona como canal, pero hay que demostrarlo con cálculos, ¿no? Con cálculo, entonces vas a tus conocimientos de hidráulica 2 y la fórmula de Manning, ¿no?
y calculas el tirante, ¿no? Tirante normal, y si te sale menos que el diámetro, está funcionando como canal, ¿no? Entonces yo voy a ir al H canales. H canales, aquí está. H canales, tirante normal, sección circular. El caudal que estoy queriendo captar es el de diseño, ¿no ven? Que es el 0.020 metro cúbico por segundo. Cuando esté limpiecito va a captar 40, ¿no? Pero yo aquí compruebo con los 20, ¿no? Y también puedes comprobar después con los 40 si quieres, ¿no? Pero con los 20 compruebo. El diámetro, el que he elegido, ¿no? El final, el de 32, en metro 0.81. 0.81. Rugosidad, la de la tubería, como está enterrado, no va a ingresar mucho sedimento. Entra, pero no mucho, poquitito. ¿No? Al año ya hay que hacer limpieza o cada 2 años. Entonces, rugosidad, ¿cuánto es la del PVC? Sacas de un catálogo, ¿no? ¿Cuánto es la que se acuerdan del PVC? ¿Cuánto? ¿Será así? 0.009 o 0.01 o 0.011. ¿Cuál creen que es? 001. Dentro de ese rango que les he dado ya, también hay diferentes acabados. Hay tuberías finísimas, 0.009, ¿no? Y con un 0. Y hay otras más arrugaditas, ¿no? 0.011, 0.01 también. Ahí también, del lado de la seguridad, ahí lo voy a colocar 0.011. La pendiente, siempre se le va a dar una pendiente que dé una velocidad autolimpiante, ¿ya? Y la más recomendable es siempre con el número de que casi llegue a 1, ¿ya? Que casi llegue a 1 el número de Fromm. Entonces pruebas, ¿no? Una buena pendiente, dale. 0. Si le doy 0.01 sería la del 1%, ¿no? Probamos, como estamos en este programita fácil, así probando. Esto me ha salido aquí con esa pendiente 0.0 me salió súper crítico, el número 1.5, la velocidad 1.07, ¿ya? Entonces hay diferentes criterios, no hay un solo que si te vas solamente a la velocidad, te dicen que la velocidad tiene que estar entre 0.6 hasta 5 metros por segundo, te dicen. En el PVC, no, en este caso no. Nosotros vamos a irnos al número de Fromm, ya como estamos en canal, al número de Fromm. Entonces aquí le puedes dar un poquito menos, por ciento, un 0.05, a ver qué pasa. La velocidad 0.8. 0.8. 0.4. 0.3. Ahí. ¿Ya? Ahí. Estoy en el subcrítico, no va a haber desgaste de la tubería. O sea, como es un canal, ¿no? Como es un canal, va a funcionar como canal. Y veo, el diámetro es 0.81. ¿Mi tirante cuánto es? En centímetros, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el tirante en centímetros? 8. 8.4, ¿no? De colocarle 9 centímetros, ya exagerando. 8.5, ¿no? Entonces, está funcionando como canal, ¿no? Está aquí como más o menos describe esta figurita. Así está funcionando. Y ahí es lo normal, así funciona. Los tirantes son bien pequeñitos, ¿ya? Incluso hay estas galerías visitables. El agua apenas pasa por el canalcito que está aquí abajo. Aquí, canalcito. Ahí sí va el agua. A veces sube un poquito. Después arriba siempre es aire atmosférico, este es visitable, ¿no? Que una persona puede ingresar ahí, ¿ya? Entonces es normal que funcione a muy bajo tirante.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Estamos calculando esto, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces está funcionando bien y está funcionando como canal, ¿no ve? Está funcionando como canal, ¿ya? Está en el subcrítico, como te dice el diseño de canales. En muchos casos se aconseja aumentarle un poquito más la pendiente de manera que la velocidad esté por encima de 1, ¿ya? Por encima de 1 metro por segundo, para tener más velocidad y que haya más arrastre de la partícula. ¿Ya? Pero el arrastre de la partícula está más en función de la fuerza tractriz, ¿no? Hoy en día, y todavía este método todavía no lo toma en cuenta, ¿ya? Entonces, puedes tomar esto, que esté cerca, el número Flow cerca a 1, o que la velocidad esté por 1 metro por segundo. Ya, con cualquiera de los dos, no va a haber mucho problema de sedimentación dentro del tubo. ¿Ya? O sea que al tubo le vas a dar siempre pendiente, ¿no? Se refiere a estos tubos por si acaso. A esta pendiente aquí, ¿no? A esta. A esta. A esta. Si haces tres tubos, el caudal lo partes en 3, ¿no ve? El caudal lo partes en 3, se supone que va a ser del mismo diámetro. Entonces basta hacer un cálculo para 1 metro, y sirve para todito, ¿no ve? ¿Ya? Si haces 2 tubos, el caudal lo partes en 2. Como está en la figurita aquí, si tienes 3 tubos, entonces esta tubería para 1/3 del caudal, ¿no? Y este primer tubito para 1/3 del caudal tiene que dar igual. Este ya no es perforado, el que está de cámara en cámara ya no es perforado. La perforación solamente es en el lecho del río. Este que está fuera del lecho también puede que no se haya perforado. Ya puede que sea una tubería sin perforar porque está fuera del río. Si no es material permeable, ya no va a ser perforado, ¿no? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Hay partes que son perforadas, partes que no son perforadas. Este tubo ya lleva dos veces este caudal de diseño, entonces, capaz sea de mayor diámetro, ¿no? Este ya lleva todito el caudal total, este capaz sea de mayor diámetro que estos. Generalmente estos tubos se uniformizan con un solo diámetro. ¿Cuál? El del mayor. El del mayor, ¿no? Como están separados cada 2 metros, no voy a comprar 3 tuberías, ¿no? De poco diámetro. Un solo tubo de un solo diámetro, el del mayor, el que te sale con el caudal. Y mismo lo coloco aquí, y aquí estará sobredimensionado, pero 2 metros, 3 metros no es gran cosa. Cámara de captación, la cámara de llave. Por si entraría mucha agua a la cámara, rebalse a veces, ¿no? Casi nunca se coloca. Y tubo de limpieza también, si es que hace falta. Ya, si es que hace falta. Bien. En el caso en que funcionaría con el doble del caudal, pruebas, ¿no? Con 40, ¿qué pasa con 0,040? Si sigue funcionando como canal. 0,11 sigue siendo menor a 0,80, sigue funcionando como canal, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pero el que me interesa es el caudal de diseño, ¿ya? Entonces, control INP y le coloco aquí donde corresponda, ¿no? Y ahí sí ustedes le pueden colocar en Excel, ¿no? Unas formulitas ahí que te dé automático, que te haga el cálculo de Manning automáticamente. Ya has comprobado y ya las has dado pendiente. Y con eso ya estaría, ¿no? Ahí lo dejo. Tú vas a hacerlo en Excel para que no estés perdiendo el tiempo en lo que yo he hecho. Entonces la longitud 12 metros. El diámetro 32 pulgadas. Los orificios 5 milímetros. ¿Cuántos orificios? 1700, ¿no? Total que voy a colocar. ¿Ya? Aquí quieres hacer 2 tubos. Entonces, indicas aquí, no voy a hacer 2 tubos, indicas. Cada tubo va a captar 10. Ya, aquí, éxito.
que escribes, ¿no? Voy a hacer 2 tubos, cada tubo va a captar 10 litros por segundo, entonces aquí ya colocas con 10, ¿no? 10. Y haces todo lo mismo, ¿ya? Voy a hacer 3 tubos, dices, o voy a hacer 4 tubos, por decir, indicas aquí, voy a hacer 4 tubos, y lo dibujas, man, dibujas ahí, ¿cómo vas a colocar los 4 tubos? Y aquí ya le colocarás 5, ¿no? Ya. En este caso yo hice lo más facilito, un solo tubo. ¿Ya? Se supone que van a ser gemelitos, ¿no? Basta dimensión 1, es lo mismo para los demás. ¿Listo? Consultas. Bien, cuando avancen obras hidráulicas 1, van a avanzar la galería filtrante, ¿ya? La galería filtrante ya tiene que tener mucho más cuidado en el valor de la permeabilidad. ¿Ya? En los diseños de galería filtrante, ya para caudales grandes, este dato tienes que tenerlo conocido. O sea, sí o sí tienes que hacer un análisis de campo, ¿no? Sacar varias muestras y sacar un valor promedio, porque tampoco te va a salir un valor único, ¿no? Porque el material es variable es variable de un lugar que esté más a la orilla, que esté al medio, es diferente. Y en altura, el material que está en la superficie es diferente a lo que está más abajo. Entonces, un valor medio de permeabilidad se saca. Y en las fórmulas, entra ese valor de permeabilidad. ¿No? En esta formulita, entra ya el valor de permeabilidad. Y ese es el gran problema que uno tiene, ¿no? Ese es el gran problema que uno tiene al diseñar galerías. La norma boliviana para caudales pequeños te lo simplifica, pero siempre asegúrate que haya agua superficial todo el año, si es mejor, y si es subterráneo, hace bombeo, ¿no? Bombeo en los meses en que no llueve, ideal, bombear 24 horas por lo menos, el caudal que quieres sacarlo, y que el agua no se enturbie. Si no se enturbie y esto no baja mucho, entonces adelante, y si no cumple esas condiciones, mejor no lo hacemos, ¿no? Mejor no lo hacemos. ¿Ya? Entonces, esta opción de tubería filtrante, mira, cuando no puedes captar superficialmente, con la boca toma directa, con la boca toma lateral, con la rejilla de fondo, que no se puedan hacer aquí, entonces optas por la tubería filtrante, ¿ya? O la galería filtrante, ¿ya? Lo que aprendas en obras hidráulicas 1, hacer galerías filtrantes para caudales más grandes, lo mismo puedes aplicar también a sanitarias 1, ¿ya? Lo mismo que aprendes. Entonces, para no enseñar lo mismo, nosotros vamos con lo que nos dice la norma boliviana. Ahí está. Pero en obras hidráulicas 1, tú vas a aprender a hacer de manera más detallada, tomando en cuenta el nivel freático, la distancia del nivel freático a la tubería, ¿no? Tomando la distancia del lecho del río a la tubería, si estás debajo del río o si estás fuera del río, más análisis. Entonces, ¿alguna consulta? Bien, entonces ahí quedamos ya. La próxima clase, miércoles, hacemos otra obra de captación que va a ser con el sistema por bombeo. Y ese mismo día, el miércoles, va a haber un ejercicio para que lo presenten en el módulo, ¿ya? Por ahora no hay tarea, la tarea es que cada uno aquí juegue, ¿no? Date vos los datos, hace variaciones, alternativas y que esto lo resuelvas en 10 minutos, ¿no? En 10 minutos. ¿Listo? Nos vemos entonces hasta el miércoles.